el hombre que arreglaba lo irreparable. El taller de Elías no aparecía en ningún mapa oficial, no porque fuera ilegal ni porque ocultara algo especialmente valioso. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera lo consideraría digno de mención. Era un lugar pequeño, encajado entre edificios abandonados, rodeado de calles que nadie limpiaba y faroles que apenas iluminaban lo suficiente como para no tropezar con la basura. Era un sitio olvidado, y Elías también, pero eso nunca le había molestado. El mundo, después de todo, estaba lleno de cosas rotas, y alguien tenía que encargarse de ellas. El taller olía a aceite quemado, metal caliente y esfuerzo acumulado durante años. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, algunas en buen estado, otras remendadas tantas veces que ya no se distinguía su forma original. Había motores abiertos sobre mesas, piezas de maquinaria alineadas en estantes improvisados, cables colgando como enredaderas metálicas. Nada era perfecto, pero todo funcionaba. Esa era la marca de Elías. No buscaba belleza, buscaba utilidad, buscaba vida. Si todavía se mueve, todavía sirve, murmuraba a menudo. Y si no se movía, bueno, entonces lo haría moverse. Aquella tarde, Elías estaba inclinado sobre un viejo generador. La carcasa estaba abollada, los conductos quemados, y el núcleo interno emitía un zumbido irregular que indicaba un fallo profundo, probablemente irreparable, según cualquier manual técnico. Pero Elías no creía en los manuales. A ver, murmuró, girando una llave inglesa con precisión, no estás muerto, solo estás confundido. El generador chisporroteó. Sí, eso pensé. Ajustó una válvula, reemplazó un cable, golpeó suavemente una placa metálica. El zumbido cambió. Más estable, más fuerte. Una chispa azul recorrió el núcleo. Y entonces, el generador cobró vida. Un sonido profundo llenó el taller, constante, firme. Elías sonrió. Te dije que no estabas acabado. Se limpió las manos con un trapo y dio un paso atrás, observando su trabajo con satisfacción tranquila. Para otros, aquello no era nada especial. Para él era suficiente. La puerta del taller se abrió con un chirrido. Lo arreglaste. Era una voz conocida. Elías ni siquiera levantó la vista. Claro, un hombre mayor entró arrastrando los pies. Su ropa estaba gastada, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos se iluminaron al ver el generador funcionando. No pensé que pudieras, dijo acercándose, me dijeron que estaba muerto. Elías se encogió de hombros. Te dijeron mal. El hombre dejó escapar una risa suave. Siempre dices lo mismo. Y siempre tengo razón. El hombre asintió agradecido. ¿Cuánto te debo? Elías dudó. Miró al hombre, sus manos, su ropa. Luego negó con la cabeza. Lo de siempre. Pero eso no es suficiente. Lo es. El hombre insistió, pero Elías no cedió, nunca lo hacía. Finalmente, el cliente dejó unas pocas monedas sobre la mesa. Algún día vas a arruinarte, dijo medio en broma. Elías sonrió ligeramente. Ese día aún no ha llegado. El hombre se marchó con el generador, y el taller volvió al silencio. Elías se dejó caer en una silla. El cuerpo le dolía, siempre le dolía, pero era un dolor familiar, un recordatorio de que seguía adelante. Miró sus manos, llenas de cicatrices, algunas viejas, otras más recientes, cada una con su historia, cada una ganada. Podría haber sido más fácil, murmuró, pero nunca quiso lo fácil. Lo fácil no salvaba cosas. Lo fácil dejaba que se rompieran. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. Desde el taller, Elías podía ver el contraste. Hacia el norte, las luces brillaban con intensidad. Torres altas, estructuras elegantes, magia visible en cada esquina. Allí vivían los poderosos. Allí vivían los dragones. No en su forma completa, claro. No siempre, pero su presencia era evidente. En la arquitectura, en la riqueza, en la forma en que todo parecía más vivo. Más importante, más digno. Hacia el sur, donde estaba el taller, solo había supervivencia. Elías no odiaba a los dragones, pero tampoco los admiraba. Para él eran como todo lo demás en ese mundo, lejanos, intocables y completamente ajenos a su vida. Y mejor así, murmuró cerrando el taller. No necesitaba más complicaciones. El primer indicio de que algo iba mal no fue el fuego, fue el silencio. La ciudad nunca estaba completamente en calma. Siempre había ruido, maquinaria, voces, pasos, criaturas nocturnas. Pero esa noche, el silencio cayó de golpe, como si algo hubiera contenido el aliento.
Elías se detuvo, frunció el ceño. Eso no es normal. Entonces, el cielo cambió. Una luz roja se alzó en el horizonte. No como un atardecer, más intensa, más violenta. Elías levantó la vista y lo vio. Fuego. Al principio parecía distante, controlado, algo que ocurría en los distritos altos lejos de donde él estaba. Nada nuevo, nada que le afectara. Problema de ricos, murmuró. Se giró. Iba a entrar al taller, a cerrar, a ignorarlo, como siempre. Entonces lo escuchó. Un sonido, suave, casi inexistente, pero real. Un llanto. Elías se congeló. No, sacudió la cabeza. No. Eso no podía ser lo que pensaba. Intentó ignorarlo. Volvió a la puerta, pero el sonido regresó. Más claro, más desesperado. No era humano. No del todo. Había algo en ese llanto que vibraba en el aire, como si no solo se escuchara, sino que se sintiera. Algo antiguo, algo profundo, algo roto. Elías apretó los dientes. No es tu problema. Dio un paso hacia la puerta. El llanto volvió, más débil, como si se estuviera apagando. Y eso fue lo que lo detuvo. No el peligro, no el fuego, sino la idea de que algo estaba a punto de perderse. Para siempre. Maldición, susurró, y empezó a correr. La gente huía. Elías corría en dirección contraria. «¿Estás loco?», le gritó alguien. Probablemente, pero no se detuvo. El calor aumentaba con cada paso. El aire se volvía pesado, difícil de respirar. El humo comenzaba a cubrirlo todo. Y el llanto seguía allí, guiándolo. Cuando llegó al perímetro del incendio, el mundo ya no era reconocible. Las llamas se alzaban como muros vivos. Los edificios crujían. Las piedras explotaban por el calor. Era un infierno. Elías dudó. Solo un segundo. Esto es una estupidez. El llanto respondió, débil, casi inexistente. Y entonces recordó. Un taller más pequeño. Un hombre mayor. Una voz cansada pero firme. Si algo puede salvarse y tú no lo haces, entonces estás dejando que se rompa para siempre. Elías respiró hondo y dio un paso hacia el fuego, luego otro y otro, hasta que las llamas lo envolvieron. El calor era insoportable. Cada instinto gritaba que se detuviera, que huyera, que sobreviviera. Pero Elías no se detuvo. El llanto lo guió, a través del humo, entre escombros, bajo vigas que caían, hasta que lo encontró. La cámara interior, el círculo de runas, y en el centro, la vida, un pequeño dragón, temblando, solo, asustado. Elías se quedó inmóvil. Vaya, el dragón lo miró. Sus ojos no eran los de un monstruo, eran los de un niño, y estaban llenos de miedo. Elías tragó saliva, miró el fuego, miró las runas debilitándose, miró a la criatura. Bueno, se quitó la chaqueta. Supongo que hoy no descanso. La envolvió con cuidado. La sostuvo. El dragón no se resistió. Se acurrucó contra él. Y eso fue lo que decidió todo. Elías apretó los dientes. «No te mueras», y corrió. El infierno se cerraba sobre ellos. Pero él no soltó. No dudó. No se detuvo. Porque algunas cosas no debían romperse. Y esa noche, un mecánico decidió arreglar algo que el mundo había abandonado, aunque tuviera que atravesar el fuego para hacerlo. El vínculo que no debería existir. Elías no recordaba en qué momento exacto dejó de correr. Solo recordaba el calor, el peso y el sonido de algo rompiéndose detrás de él. El mundo regresó en fragmentos. Primero el frío, luego el aire, después el dolor. Cuando abrió los ojos, el techo de su taller lo recibió con su familiar capa de polvo y grietas. La luz de la mañana entraba por la ventana rota, dibujando líneas doradas sobre el suelo lleno de herramientas. Todo estaba igual, y sin embargo, nada lo estaba. Elías intentó moverse. El cuerpo protestó de inmediato. Un dolor profundo le atravesó el pecho, los brazos, la espalda. Cada músculo parecía haber sido forzado más allá de su límite. «Bien», murmuró con voz ronca, «eso significa que sigo vivo». Respirar dolía, pero respirar era suficiente. Entonces lo recordó. El fuego, el llanto, la criatura.
Sus ojos se abrieron de golpe. Se incorporó con dificultad, ignorando la protesta de su cuerpo. ¿Dónde estás? El silencio del taller fue su primera respuesta. Demasiado silencio. Luego, un pequeño sonido, suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Elías giró la cabeza y lo vio. El pequeño dragón estaba sobre la mesa de trabajo, en medio de herramientas y piezas de metal, como si perteneciera a ese lugar desde siempre. Dormía, enroscado sobre sí mismo. Su pequeño cuerpo subía y bajaba lentamente con cada respiración. Estaba vivo. Elías dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Un peso invisible abandonó su pecho. Bien, se dejó caer hacia atrás, apoyando la cabeza contra la pared. Eso es bueno. Durante unos segundos no se movió. Solo escuchó el leve sonido de la respiración del dragón, el crujido distante de la ciudad despertando, el latido de su propio corazón todavía acelerado. Entonces lentamente volvió a incorporarse. Se acercó con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper algo invisible. El dragón no se movió al principio, pero cuando Elías dio un paso más, sus ojos se abrieron. Eran más claros de lo que recordaba, plateados, profundos, y por un instante, confundidos, el dragón lo miró, y no hizo ningún sonido. No huyó, no atacó, solo lo observó. Elías levantó una mano lentamente. Tranquilo, susurró, no voy a hacerte daño. El dragón inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara entender, y entonces se movió. Se deslizó torpemente por la mesa, con movimientos inseguros, como si aún no dominara su propio cuerpo. Una de sus alas estaba dañada. Elías lo notó de inmediato. Eso no está bien. El dragón avanzó hacia él, sin miedo, sin duda. No espera, pero ya era tarde. La pequeña criatura saltó. Elías reaccionó por instinto, atrapándolo antes de que cayera. «Oye, ¿qué haces? Estás herido». El dragón se acurrucó contra su pecho. Y entonces todo cambió. No fue un sonido, no fue una luz, no fue algo que pudiera verse. Fue una sensación, como si algo dentro de él se encendiera. Una corriente cálida recorrió su cuerpo, subiendo por sus brazos, expandiéndose por su pecho, alcanzando su mente. Elías se congeló. ¿Qué? No era suyo. Eso fue lo primero que entendió. El miedo que sintió no era suyo, era pequeño, confuso, doloroso y profundamente solo. Elías apretó los dientes. No, intentó apartarse, pero no pudo, no porque algo lo sujetara, sino porque algo lo conectaba. El dragón levantó la cabeza y lo miró, y en ese instante Elías lo supo, no lo escuchó, no lo vio, pero lo entendió. El dragón lo reconocía, no como un extraño, no como una amenaza, como suyo. Elías retrocedió un paso. El dragón permaneció en sus brazos. Esto no es normal. No lo era, en absoluto. Las historias sobre dragones eran claras. Eran criaturas antiguas, poderosas, orgullosas. No se vinculaban con humanos. Nunca. Esto es un error, murmuró. Pero su cuerpo no estaba de acuerdo. Sus manos no lo soltaron. El dragón emitió un pequeño sonido. No de miedo, no de dolor, de alivio. Y eso fue peor. Elías cerró los ojos un instante. Genial, porque ahora no podía ignorarlo. No después de eso, no después de sentirlo. Abrió los ojos de nuevo y miró a la criatura. Está bien, dijo, más para sí mismo que para el dragón. Primero lo primero. Se movió con cuidado. Colocó al pequeño dragón sobre la mesa. La criatura protestó con un leve sonido. «Quieto». Elías observó el ala herida. No estaba rota, pero estaba dañada, quemada en los bordes. Podría ser peor. Buscó entre sus herramientas, vendajes, ungüentos, restos de tratamientos improvisados. No tenía experiencia con dragones. Nadie en su posición la tenía. Pero una herida, era una herida, y eso sí sabía arreglarlo. Trabajó con cuidado, limpiando, revisando, asegurando. El dragón no se resistió, no huyó, no atacó, solo se quedó, mirándolo, y cada vez que Elías dudaba, sentía algo, una emoción, confianza,
No hagas eso, murmuró, no sabes quién soy. Pero el dragón no entendía palabras, solo entendía el vínculo. Cuando terminó, Elías se apartó. Eso debería ayudar. El dragón movió ligeramente el ala. Luego lo miró y dio un pequeño paso hacia él. Elías suspiró. Claro, porque, por supuesto, no iba a ser tan fácil. Las horas pasaron. Elías intentó trabajar. Intentó ignorar lo que había pasado. Pero no podía. Cada vez que el dragón se movía, lo sentía como una presencia en el borde de su mente. No invasiva, no agresiva, solo ahí. Y cuando el dragón tenía hambre, lo sentía. Cuando tenía miedo, lo sentía. Cuando se calmaba, lo sentía. Esto es un problema, murmuró, porque no era solo el vínculo, era lo que significaba. Los dragones no eran criaturas cualquiera, eran poder, autoridad, equilibrio, y ese pequeño no era un dragón cualquiera. Elías lo sabía, lo había visto en el edificio, en las runas, en la protección. Eso no era para cualquier criatura, eso era para alguien importante. Genial, susurró, rescaté algo que no debía. El dragón levantó la cabeza, como si hubiera sentido el cambio en su tono, y se acercó. Siempre se acercaba. Elías dejó caer la cabeza hacia atrás. Sí, claro, quédate conmigo, eso no va a causar problemas. Pero en el fondo, ya lo sabía. El problema ya había comenzado. No afuera, sino dentro de él. Porque cada minuto que pasaba, el vínculo se fortalecía, se volvía más claro, más profundo, más real. Y con él llegaba algo más. Imágenes, no completas, no claras, pero suficientes. Fuego, oscuridad, soledad y una presencia grande, antigua, observando. Elías abrió los ojos de golpe. Eso no es mío. El dragón lo miró. Y en ese instante, Elías entendió algo más. El vínculo no era unidireccional. No solo él sentía al dragón. El dragón también lo sentía a él. Sus pensamientos, sus emociones, su miedo. Genial, murmuró, exactamente lo que necesitaba. Un vínculo mental con una criatura que podía potencialmente quemar ciudades. Perfecto. Se levantó, caminó hacia la puerta del taller. La abrió. La ciudad estaba inquieta, más de lo normal. Había movimiento, demasiado, guardias, criaturas voladoras, presencias que no solían bajar a esos distritos. Buscando, Elías lo sintió. Antes de verlo, el dragón también. La pequeña criatura se tensó. Miedo, fuerte, repentino. Elías cerró la puerta. Lentamente. Sí, susurró, ya vienen. El vínculo vibró. No solo miedo, instinto, reconocimiento, y algo más, algo profundo. Peligro. Elías respiró hondo. Miró al pequeño dragón. Y tomó una decisión. No sabía qué significaba. No sabía qué consecuencias tendría. Pero sabía una cosa. No iba a entregarlo. No después de todo. No después de haberlo sacado del fuego. No después de sentir eso. El dragón se acercó a él. Y Elías por primera vez no se apartó. De acuerdo, dijo en voz baja, parece que ahora somos un problema. El dragón emitió un pequeño sonido. No de miedo, sino de acuerdo. Y en ese instante, el vínculo se estabilizó, como si hubiera estado esperando eso. Aceptación. Elías cerró los ojos un segundo, y sin saberlo, cruzó una línea invisible, una que ningún humano había cruzado en generaciones. No como dueño, no como cazador, sino como compañero. Y en algún lugar, más allá de la ciudad, más allá del humo y el fuego, algo antiguo abrió los ojos y prestó atención, porque el mundo acababa de cambiar. Lo que el fuego despierta, el silencio antes de que llegaran fue lo que más inquietó a Elías. No el ruido de pasos, no las voces, no la presencia, sino la ausencia de todo eso. El taller normalmente lleno de pequeños sonidos, metal enfriándose, madera crujiendo, el viento filtrándose por grietas invisibles, quedó completamente inmóvil. Como si el mundo estuviera esperando. Elías no necesitó mirar afuera para saberlo. El vínculo se lo dijo. El pequeño dragón se tensó.
Su cuerpo se encogió ligeramente, las escamas erizándose en una reacción instintiva. Miedo, pero no solo miedo. Reconocimiento. Ya vienen, susurró Elías. El aire cambió. Se volvió más pesado, más denso, como si algo más grande que la ciudad misma hubiera decidido descender sobre ese pequeño rincón olvidado. Elías caminó lentamente hacia el centro del taller. No tomó un arma, no preparó nada. Sabía que no serviría. Si lo que venía era lo que él creía, entonces nada de lo que tenía podría detenerlo. El pequeño dragón se acercó, como siempre, pero esta vez no buscaba solo cercanía, buscaba protección. Elías lo tomó con cuidado. Tranquilo, no estaba seguro de si se lo decía a la criatura o a sí mismo. El primer golpe en la puerta no fue fuerte, pero sí definitivo. La madera vibró. No se rompió, no aún, pero lo haría. Humano. La voz llegó antes que la entrada. Grave, profunda. No era una voz humana. Elías no respondió. El segundo golpe no pidió permiso. La puerta cedió. No explotó. No se astilló. Simplemente dejó de ser un obstáculo. Y ellos entraron. 3 figuras, altas, inmutables, no estaban en su forma completa, pero no la necesitaban. El aire a su alrededor ardía con poder contenido. Sus ojos brillaban con una luz antigua. Sus movimientos eran demasiado controlados para ser humanos. Dragones, no los de las historias, no los de leyenda. Peores, porque estos pensaban. Elías sintió cómo su cuerpo reaccionaba. Instinto, supervivencia, huye, pero no se movió, porque el pequeño dragón en sus brazos no podía huir. Humano, repitió el primero, entréganos al heredero. Elías no respondió de inmediato. Miró al pequeño dragón. La criatura lo miró de vuelta. Y el vínculo se tensó. Miedo, confusión, pero también confianza. Elías exhaló lentamente y levantó la vista. No, el silencio que siguió fue absoluto. Los 3 dragones no se movieron, no reaccionaron, pero el aire se volvió peligroso. No entiendes, dijo el segundo, eso que sostienes no es una criatura común. Elías dejó escapar una pequeña risa seca. Sí, eso ya lo noté. El tercero dio un paso adelante. Entonces sabes lo que significa. Elías apretó ligeramente los brazos alrededor del pequeño dragón. Significa que está vivo. Los ojos del primero brillaron con mayor intensidad. Significa que pertenece a nosotros. Elías negó con la cabeza. No es un objeto. El silencio se tensó. Lo rescaté, continuó, estaba muriendo, solo abandonado. Una pausa, y ahora está aquí. El pequeño dragón emitió un sonido bajo. No de amenaza, de afirmación. Los dragones intercambiaron miradas. Algo silencioso, algo antiguo. El vínculo, murmuró uno de ellos. Elías frunció el ceño. ¿Qué vínculo? El dragón más antiguo dio un paso adelante. Y por primera vez, su mirada cambió. No era solo autoridad, era atención. Respóndeme, humano, dijo, ¿lo escuchas? Elías dudó. No quería responder, pero el vínculo reaccionó, como si la pregunta misma hubiera tocado algo dentro de él. Sí, el silencio se rompió. ¿Lo sientes? Elías apretó los dientes. Sí, y él te siente a ti. Elías no necesitó pensar. Sí, los 3 dragones se quedaron completamente inmóviles. Y entonces se inclinaron, no completamente, no como ante un rey, pero sí lo suficiente para cambiar todo. Elías parpadeó. ¿Qué? El dragón más antiguo lo observó. Entonces es cierto. ¿Qué cosa? El vínculo ha regresado. Elías sintió un escalofrío. No sé de qué estás hablando. El dragón ignoró la respuesta. Hace generaciones, continuó, humanos y dragones no estaban separados. Elías se quedó en silencio. No éramos aliados, no éramos enemigos. Una pausa, éramos compañeros. El vínculo reaccionó. Imágenes, no de Elías, de algo más. Cielos abiertos, fuego compartido, 2 figuras, una humana, una dracónica. Juntas, Elías se llevó una mano a la cabeza. Eso no es mío. No, dijo el dragón, no lo es. El pequeño dragón levantó la cabeza. Y entonces, lo hizo, un sonido, pequeño,
pero poderoso. Un rugido. Las llamas surgieron, no violentas, no destructivas, sino protectoras, se elevaron alrededor de Elías, como una barrera, como un escudo. El aire vibró, y el mundo se inclinó. Los dragones retrocedieron un paso, no por miedo, por reconocimiento. Es real, susurró uno. El heredero ha elegido. Elías miró al pequeño dragón. Elegido. El dragón más antiguo lo miró fijamente. Tú, Elías negó. No, no, eso no tiene sentido. No para tu mundo, respondió, pero sí para el nuestro. El vínculo ardió, más fuerte, más claro. Elías lo sintió, no como una conexión, sino como una verdad, algo que no podía romperse, algo que ya había ocurrido. Y yo solo lo salvé. No, dijo el dragón, tú hiciste más que eso. Una pausa, corriste hacia el fuego cuando todos los demás huían. Otra pausa, eso es lo que éramos. El silencio se asentó. Elías miró sus manos, las mismas de siempre, manchadas, cansadas, nada especiales, y sin embargo, el vínculo estaba ahí, vivo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. El dragón más antiguo lo observó. Ahora el mundo cambia. Elías dejó escapar una pequeña risa. Genial, justo lo que necesitaba. Pero en el fondo, lo sabía, ya no había vuelta atrás. No podía devolver al dragón. No podía romper el vínculo. No podía fingir que nada había pasado. El pequeño dragón se acomodó contra su pecho. Y el vínculo se calmó, estable, firme, correcto. Elías exhaló lentamente. Está bien. Los dragones lo miraron. Entonces escucha bien, humano, dijo el más antiguo, porque a partir de ahora. Una pausa. No estás fuera de esto. Elías levantó la mirada. Nunca lo estuve. El dragón inclinó ligeramente la cabeza. No, una pausa, pero ahora eres parte de algo que el mundo olvidó. El fuego en el taller se desvaneció lentamente, pero no desapareció, porque ahora vivía en él. El mecánico que arreglaba cosas rotas había reparado algo que no debía existir. Un vínculo, una historia, un destino, y el mundo tendría que aprender a vivir con ello. Porque el hombre que corrió hacia el fuego ya no era solo un hombre, y el dragón que lloraba ya no estaba solo. Fin.